Sean todos muy bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico que estamos haciendo en el Evangelio de Mateo. Su amigo y hermano José Montenegro una vez más para compartir junto con todos este tiempo de estudio. Como siempre, te pido que estés preparado con tu Biblia, con tu cuaderno, con tu laptop, con lo que sea que utilices para llevar este estudio y que podamos sacar el mayor provecho posible a estos 25 o 30 minutos de estudio en la palabra de Dios. Como siempre, entregándole a Dios este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad una vez más de unirnos para estudiar tu palabra. Padre, queremos conocerte más y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a hacerlo a través de lo que tú nos has enseñado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, estamos estudiando el libro de Mateo y estamos en los pasajes del capítulo 5 que tienen que ver con las bienaventuranzas. Y en la última lección habíamos quedado en la séptima bienaventuranza que está en Mateo 5:9 y que dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dijimos que pacificador no es sencillamente ser pacífico o amante de la paz o aquella persona que huye de los conflictos, sino que es el que procura y promueve la paz, que literalmente el que hace la paz. A eso es lo que se refiere la escritura cuando habla de pacificadores. Y dijimos que la paz en el ideario hebreo y que es lo que aquí se quiere expresar, aunque se haga en el idioma griego, es el llamado shalom, que es mucho más que ausencia de problemas y de conflictos. Es un estado de bienestar en todos los ámbitos, todo lo que contribuye al supremo bienestar del hombre. Esa es la paz de la que habla la escritura en este texto. Y dijimos que la máxima expresión de la paz, esa paz shalom, es alcanzar la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra forma. De manera tal que es esa la paz suprema a la cual puede aspirar el ser humano. Hay paz en un lugar tranquilo, hay paz en una familia que tiene armonía, pero la máxima paz a la cual puede aspirar el ser humano es la paz con Dios. Ese es el máximo shalom al cual puede aspirar. Por eso dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegamos a este punto donde nos detuvimos en la última lección, donde definimos a los pacificadores en este contexto, el de la séptima bienaventuranza, como aquellos que, habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de la cruz, ahora procuran por su mensaje, por lo que expresan y por su conducta, ser instrumentos para impartir este mismo don a los demás. Serían aquellos que están construyendo la paz entre los hombres y Dios, llevando ese mensaje y ejemplificándolo con sus acciones. Segunda Corintios 8, 18 al 20, si lo puedes tener a mano, si no lo lees con más calma después te lo voy a leer. Segunda Corintios 5, 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, que Dios por medio de nosotros le ruega al mundo, reconcíliate con Dios. Cuando le hablamos de Cristo, cuando llevamos ese mensaje para que ellos alcancen esa shalom, esa paz de reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, esos son los pacificadores. Son pacificadores habiendo alcanzado la paz y compartiendo con los demás esa paz que es en Cristo Jesús. Consecuentemente, o sea, si ya el creyente ha alcanzado esa reconciliación con Dios y procura por medio de su forma de vivir y su mensaje que comparte el Evangelio de Jesucristo, que los demás hombres también alcancen esa reconciliación, entonces, por medio de esa palabra, de ese mensaje y el ejemplo, estos pacificadores que aman a Dios, que se aman unos a otros,
y que aman aún a sus enemigos, promueven la paz entre los hombres. Es decir, el hecho de que se esté viviendo la vida cristiana y se esté llevando el mensaje para que los hombres encuentren la paz con Dios, se reconcilien con Dios, implica además de que la forma de vivir del creyente lleva a que se convierta en un catalizador de la paz entre los hombres. Entonces, sí, principalmente somos pacificadores porque llevamos el mensaje de paz para los hombres, el shalom, la comunión con Dios por medio de la reconciliación en Cristo Jesús. Pero también porque nuestro testimonio debe llevar a que los hombres entre sí se reconcilien, procurar la paz y no la enemistad, no atizar el fuego, como decíamos, no echarle gasolina al fuego, sino que cuando hay un conflicto podamos ser mediadores de paz en nuestro hogar, en nuestro país, en nuestro trabajo, en donde nos movamos, podamos ser aquellos que procuran la paz. Entonces, dice que serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, no es que Dios nos va a llamar hijos de Dios porque hagamos eso. O sea, no llegamos a ser hijos de Dios por los actos, no es por obras, como dice la misma palabra, que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque ya Dios nos reconoce como sus hijos al creer en Jesucristo. Eso lo dice Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por fe. Esos somos los hijos de Dios, pero somos llamados hijos de Dios por ese testimonio de pacificadores. Al reflejar el carácter pacificador de Dios, son sus hijos, son identificados con él, porque usualmente sucede así. A lo mejor conoces a alguien que conoce a tu papá y no te conocía a ti, cuando te oye hablar y te oye expresar, oye, tú eres igualito a tu papá, porque usualmente los hijos se parecen a sus padres, a veces aunque no les guste, físicamente y a veces conductualmente también. De manera tal que como hijos de Dios debemos parecernos a Dios. Y si Dios es Dios de paz, y lo dice Romanos 15:33, dice Romanos 15:3, el Dios de paz. Y lo dice 2 Corintios 13:11, y el Dios de paz. Y lo dice 1 Tesalonicenses 5:23, Dios de paz. Y lo dice Hebreos 13:20, el Dios de paz. Reiteradamente Dios llamado Dios de paz. Entonces, si Dios es Dios de paz, ¿cómo debemos ser sus hijos? Debemos ser pacificadores. Entonces, al ser pacificadores, se nos reconoce, oye, ese parece ser un creyente, ese parece ser un cristiano. Mira, esa persona sí parece ser hijo de Dios, porque la conducta hace que las personas hablen de nosotros conforme ven que actuamos. Y al ser pacificadores en todo este contexto que hemos explicado, seremos llamados por otros hombres hijos de Dios. Ya lo somos, y Dios nos reconoce como tal, pero ahora al actuar en consecuencia, aún los hombres van a decir, ese es un hijo de Dios. Y esta es una bienaventuranza, ser llamado hijo de Dios. Entonces llegamos a la octava y última bienaventuranza, la de Mateo 5:10, que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta última es la que suena un poquito más paradójica, ¿verdad? Bienaventurados porque los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Atención, los que padecen persecución por causa de la justicia, hay que tener eso bien claro, no son perseguidos por la justicia, no es que lo están buscando para llevarlo a juicio porque se robó una gallina, no son perseguidos por la justicia, son perseguidos por causa de la justicia. ¿Mm? Es muy diferente. Pero, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por la justicia. Y no habla de la justicia humana. No es que el juez de paz, el juez de tránsito, que no. Habla de la justicia divina, esa a la que se refiere Mateo 5:6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, la justicia que es en Cristo Jesús. De manera tal que es los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, son bienaventurados. Por tanto, son perseguidos por los hombres debido a que caminan en la justicia de Dios. Esto es lo que quiere decir esta bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por los hombres, por el mundo, podemos decirlo, a causa de estar
en la justicia de Dios, porque viven en la justicia de Dios. Fíjate que tres versiones que te muestro aquí para que veas más claramente el texto. Dice, Dios habla hoy. Bienaventurados los perseguidos por hacer lo que es justo. Y la nueva traducción viviente dice, bienaventurados los perseguidos por ser justos. Y finalmente, la nueva versión al día dice, bienaventurados los perseguidos por hacer lo correcto. Entonces, estas versiones más modernas nos dan una idea más clara del texto, pero es eso, ser perseguidos por causa de estar caminando en la justicia de Dios. Y es que el Señor ya nos advirtió, y lo hizo varias veces en su palabra, que el mundo nos aborrecería, nos perseguiría a los creyentes, a los que abrazáramos su mensaje. Fíjate todos estos textos que te muestro aquí. Dice en Mateo 10:22, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y Mateo 24:9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y finalmente, en Primera de Juan 3:13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Lo ves? En reiteradas ocasiones, la palabra de Dios nos advierte que el mundo nos va a aborrecer, así que no tenemos por qué extrañarnos de esto. Eso estaba advertido ya. Así que no es algo nuevo ni que nos toma por sorpresa. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué el mundano, por qué el impío se ensaña contra el Hijo de Dios? Primera de Pedro 4, 3 al 4 nos advierte acerca de estas razones. Dice Primera de Pedro 4, 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, y subraya esta última parte, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Ves? ¿Por qué nos ultraja el impío? Ese que era tu amigancho de chupatas, como dice el buen panameño, en el mal panameño diría yo. Ese que en el pasado tú compartías los chistes vulgares y cuando tú estabas en el mundo hacías las travesuras y estaban muy reídos contigo y que ahora como tú no compartes esa manera de vivir porque ahora viste la luz de Cristo y has decidido caminar en el camino que agrada a Dios, ahora te va a decir, ahora es un santurrón, ahora te metiste a la iglesia, ahora te crees más santo que todo el mundo y te comienzan hasta a insultar, hasta con vulgaridades. Esa es la razón. Ellos van a ver en nosotros algo que ellos no tienen, como probablemente nos comportábamos nosotros cuando éramos mundanos. No nos llamemos a engaños. ¿Cómo le hablábamos nosotros a ese hermano, esa hermana que se convirtió primero que nosotros? O a ese compañero de trabajo que quizás nos habló por tantos años de Cristo. Nos reíamos, nos burlábamos a sus espaldas. O sea que no es que nosotros éramos mejores, pero ciertamente tenemos que entender que cuando estamos en los caminos de Dios, el impío va a ver en nosotros una amenaza, porque ve en nosotros reflejado lo que ellos no tienen. Y nuestra vida, nuestro testimonio de vida les hace ver que lo que están viviendo es incorrecto, que están viviendo un adulterio que no es correcto, que están haciendo trampas, robando dinero que no les corresponde, que están haciendo chanchullos en los trámites legales y eso no es correcto. Entonces, cuando se encuentran con un creyente que dice, no, yo no participo, eso es como echarles en cara que lo que tú haces es pecado y eso les incomoda y van a luchar contra nosotros en ese sentido. Así que hay que entender, porque nosotros estuvimos en su lugar. Eso es la razón por la cual el mundo ataca al creyente y lo va a hacer que se sienta mal o tratar de hacerlo. Entonces vamos a tener aquí dos alternativas, dos tipos de sufrimiento. El creyente puede amar a Dios y por lo tanto el mundo lo va a aborrecer,
pero entonces va a ser un sufrimiento temporal en este mundo. Ese sufrimiento que le va a causar el incrédulo, el impío, el mundo, va a ser solamente en esta vida y por un tiempo. Luego, por la eternidad, va a estar en la gloria y en la paz de Dios. La otra alternativa es que ames al mundo. ¿Y qué va a pasar? El mundo te va a amar. Eres de su gente. Pero si amas al mundo, vas a sufrir eternamente porque vas a perder tu alma. Entonces, son dos tipos de sufrimiento. Uno es temporal y el otro es eterno. Todo depende si amas a Dios o amas al mundo. Si amas a Dios, el mundo te aborrece y sufrirás por un tiempo. Pero si amas al mundo, el mundo te va a amar, claro que sí, pero vas a sufrir eternamente. Es tema de elegir cuál de las dos opciones te parece mejor. Yo creo que está más que evidente. ¿Qué prefieres? ¿Quedar bien con la gente, con los compañeros del mundo que se ríen y hacen chistes soeces y tú vas a participar de eso? ¿O aquellos que te invitan a que participes en aquellas actividades que tú sabes que no son legales y quieres quedar bien con ellos porque quieres ser parte del grupo? Los jóvenes en las escuelas, quieres ser parte del grupo y quedar bien, quieres ser de los populares, o aceptas que sencillamente te rechacen, pero te mantienes firme en Jesucristo. La opción, evidentemente, la mejor opción es amar a Dios y no amar al mundo. Entonces, estos dos tipos de sufrimiento nos los enseña el apóstol Pedro en su primera carta. Hay tres versículos en los que Pedro nos habla de estos dos tipos de sufrimiento. Los sufrimientos que son por amar a Dios y los sufrimientos que son por sencillamente hacer cosas que no son correctas. Dice 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que puede ser que uno sufra por hacer cosas malas y eso perfectamente está bien ganado. Pero si sufrimos porque Dios permite que suframos en este camino de fe, eso es aprobado delante de Dios. El mismo Pedro en 1 Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que haciendo lo malo, la justicia posiblemente o las circunstancias te van a llevar a sufrir por hacer lo incorrecto. Un accidente de tránsito por estar manejando incorrectamente, una enfermedad por estar viviendo una vida disoluta. Es decir, hay sufrimiento por hacer lo malo, pero a veces puede haber sufrimiento por hacer lo correcto, de lo cual no hay que arrepentirse, porque es la voluntad de Dios en algunas ocasiones que podamos atravesar por esas situaciones y solo Dios sabe el propósito en su momento. Y aún más dice 1 Pedro 4:15 al 16, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que podemos sufrir por causa de hacer lo correcto y eso es para la gloria de Dios porque Dios al final nos va a retribuir. O el que sufre porque sencillamente anda haciendo lo incorrecto, bien merecido lo va a tener. Dos tipos de sufrimiento y definitivamente que el sufrimiento por la causa de Jesucristo vale la pena. El otro ni pensarlo. Entonces dice que estos que sufren este tipo de persecuciones, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo entendemos esto? Bueno, el ser perseguidos por el mundo, obviamente, por causa de la justicia de Dios, por vivir lo correcto, eso, el que el mundo nos persiga por andar haciendo lo correcto, que es vivir en la voluntad de Dios, eso es evidencia de que caminamos en esa justicia que es por la fe en Jesucristo. Y si estamos así, caminando en Cristo Jesús, por haber sido justificados por la fe en Jesús, somos salvos y entramos al reino de los cielos. Así que somos bienaventurados cuando eso sucede, porque eso es testimonio de que de nosotros es el reino de los cielos. De eso allá habla Romanos 5:1, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y lo dice 2 Corintios 5:21, que al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para ser hecho justicia de Dios en él. De manera tal que entramos o somos de nosotros el reino de los cielos porque sencillamente hemos aceptado a Jesucristo
y eso testifica nuestra vida y por eso el mundo nos rechaza. Y bueno, ahora, bueno, ahora llegamos a este texto que está en Mateo 5, 11 al 12, que ya no es otra bienaventuranza, pero es una extensión de la última. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que este texto del versículo 11 al 12 va a ser este texto va a ser una extensión, una ampliación de la octava bienaventuranza. Los versículos 11 al 12 no son una novena bienaventuranza, es una ampliación de la octava. Un detalle importante, nótese entre el texto de Mateo 5 hasta el versículo 10, cómo Jesucristo se dirige a sus oyentes en tercera persona. Bienaventurados los que tal, bienaventurados los que tal, bienaventurados los que tal. Los oyentes están a su alrededor, pero él está hablando a ellos de bienaventurando los que esto, los que aquello. Pero aquí en el versículo 11 en adelante y por el resto de todo el sermón del monte, Jesucristo se dirige a sus oyentes en segunda persona. Bienaventurados son ustedes cuando tal cosa, cuando hagan tal cosa, esto otro, y cuando ustedes hagan aquello. Hay un cambio de una primera etapa donde habla en una forma general a una segunda forma de expresarse más directa, más personal. De aquí en adelante, él va a hablar como si estuviera hablando cara a cara con cada uno, porque va a hablar de que ustedes son tal cosa, de que ustedes hagan esto, ustedes no hagan aquello. De tal manera que ese cambio es interesante de notar. Primeramente, él está hablando de las características que hacen a las personas bienaventuradas. Pero ahora va a hablar de las características de las personas que son bienaventuradas. Primero habló de las características que hacen a las personas bienaventuradas, pero ahora comienza a hablar de las características de las personas que son bienaventuradas, es decir, los creyentes, los que le aceptan por la fe. Entonces, ese cambio es interesante de notar. Y fíjate que en Mateo 5:10 habla de los perseguidos por causa de la justicia. Y hablando de esa misma bienaventuranza, en Mateo 5:11, cuando la explica en más detalle, dice perseguidos por mi causa, o sea, por causa de Jesucristo. ¿Qué te dice eso? Que si está hablando de ser esa bienaventuranza por ser perseguidos, en los dos textos está hablando de ser perseguidos por lo mismo, por la justicia, por Jesucristo. Eso quiere decir que Jesucristo y la justicia equivaldrían a lo mismo, porque Jesucristo es nuestra justicia. Somos perseguidos por causa de Jesucristo, es decir, somos perseguidos por la justicia del reino de los cielos. Porque según 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo es nuestra justicia. Así que ser perseguido por causa de Jesucristo es ser perseguido por causa de la justicia divina, la justicia de Dios. Esa justicia que tiene que ver con cumplir con todo lo que Dios pide de nosotros. Y que en Cristo Jesús es así, porque por nosotros mismos no podríamos, pero en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, sí es posible. Entonces, justicia y Jesucristo aquí nos muestra estos dos versículos que serían intercambiables los términos. Ahora, ¿cómo serán perseguidos por el mundo? ¿Cómo será esta persecución? Dice, 3 verbos hay en este texto: os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vemos los ataques del mundo contra el creyente. Les tengo aquí 6 versiones diferentes: Reina Valera 60, NBI, la Biblia Lenguaje Actual, Nueva Traducción Viviente, Dios Habla Hoy y la Nueva Biblia al Día. Y vemos los verbos que en estas 3 acciones se muestran, los verbos que utiliza las diferentes versiones para hablar de ese ataque del mundo contra los creyentes. En el primer caso es traducido la acción por las diferentes versiones: vituperar, insultar, burlar, ofender. Así que es un ataque de palabras.
Es como cuando te dicen, ahora te metiste a la religión, ahora eres un salvacuatro, un yompi yompi, un aleluya. Eh, Ese tipo de ataques que probablemente la mayoría han sufrido, incluso de parte de su propia familia o de sus ex amigos. Ese ataque verbal es parte de los ataques del mundo, que se traduce como vituperio, insulto, burla, ofensa, vaya, un bullying, como dicen hoy en día, verbal, los compañeros en la escuela, en la universidad, etcétera. En mi caso, en la universidad, un grupo de jóvenes de la Facultad de Medicina que nos convertimos durante la carrera, nos decían el SIFA, el síndrome de la fe adquirida. Y hasta el día de hoy, pero de hoy día, que resulta que la mayoría de ellos cuando hablamos, Dios te bendiga, y resulta que ahora todo el mundo es SIFA. Bueno, eso, así trata el mundo a los creyentes, lo que se denomina aquí vituperar. La otra forma de ataque es ya más agresiva, es la persecución. Aquí varias versiones lo traducen como perseguir o maltratar. Ya es un ataque físico, y de hecho los creyentes han sido atacados físicamente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Allá en la antigua Roma eran echados a los leones, eran crucificados, eran quemados vivos, etcétera. Y aún en nuestros días, en los países musulmanes, muchos creyentes están pagando por su vida. En la China comunista han sido perseguidos por muchos años, de manera tal que físicamente se nos ataca. Obviamente que en nuestro país hay un poco más de libertad y no llegamos a ese punto, pero hubo su momento en que las iglesias eran apedreadas, sobre todo en el interior, la iglesia cristiana. Y el tercer verbo que utiliza la escritura para hablar de estos ataques del mundo contra el creyente es traducido como mentir, calumniar, es decir, hablar cosas falsas. ¿De qué creyente no se ha dicho algo falso? Ojo, hay creyentes que tienen un mal testimonio y eso daña mucho y afecta mucho la imagen de la iglesia, y eso no está bien. Pero muchas veces el mundo levanta falsas o falsedades contra la iglesia, contra creyentes, contra pastores, contra hombres de Dios, contra siervos de Dios. Siempre se acusa de buenas a primeras de que se quedan con los diezmos, de que se roban tu dinero, que lo que quieren es tu plata. Mentiras, calumnias, son formas de atacar al creyente por parte del mundo. Y es de esperar, porque el enemigo, Satanás, que impera en las mentes del mundo, es padre de mentiras. Entonces, estos verbos nos hablan de la forma en que el mundo ataca a los creyentes. Y bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy, y vamos a tratar de continuar en la próxima lección a partir de estos textos, para que podamos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros, aún a pesar de que el mundo nos rechace. Anímate buscando de Dios, sabiendo que Él es el que te tiene el galardón reservado. Que cualquier sufrimiento que te cause el mundo no se te compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que te dejo con esa palabra de aliento. No creas que estás sufriendo en vano, no creas que los insultos que recibes son cosas raras. Jesucristo nos los advirtió, y sé y estoy seguro que el Señor está tomando control de todo. No desmayes, el Señor es tu sustentador. Que el Señor te bendiga ricamente.